Listo, perfecto. Muy buenas noches para todos. Les damos las gracias a cada una de las personas que en este momento se están conectando para acompañarnos en el seminario del día de hoy, donde vamos a estar compartiendo los cambios de la nueva versión ISO 17025, versión 2017. Para las personas que en este momento se están conectando, les contamos que esta es la nueva norma que nos habla sobre el tema de acreditación de laboratorios. Entonces, pues en este momento vamos a tener una persona muy especial que nos va a estar acompañando. Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar. En esta ocasión nos acompaña la doctora Claudia Guillén. Ella lleva trabajando más o menos unos 15 años en el proceso de laboratorio. Actualmente trabaja para el Instituto Nacional de Metrología, desarrollando pues varios procesos y adicional de eso es una de nuestras consultoras especiales en todo el tema de laboratorios, donde pues imparte procesos tanto para implementación, para formación de auditores, auditorías internas. Entonces pues la idea es que podamos compartir pues esta sesión con ella y poder indagar todas las inquietudes que ustedes tengan frente a la nueva norma. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso? Pues nosotros les vamos a contar uno a una pues cuáles son los cambios de la versión y al finalizar vamos a dar un espacio para que ustedes puedan resolver todas las inquietudes que tengan frente a la charla recibida y frente pues a los cambios de la norma. Entonces, como se pueden dar cuenta, van a encontrar un chat. El chat nosotros los vamos a comenzar a leer más o menos sobre las 8:15, 8:30, dependiendo pues del proceso formativo. La idea es poder resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias por participar en nuestro proceso y damos inicio a nuestro seminario sobre la versión ISO 17025, versión 2017. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues bueno, darles por supuesto las gracias, comenzando porque nos están acompañando. Vemos por aquí a varias de las personas que nos acompañan, Nelson, Gloria. Bueno, a todos bienvenidos. Bueno, comencemos. Ustedes, como yo imagino, son apasionados de nuestra norma 17025, que en este caso pues define todo el alcance para el tema de competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Hay que decir que la norma sufrió, o más bien nos permite recrearnos con cambios bien importantes y bien interesantes. Comencemos diciendo, digamos que en el transcurso de la norma, en la lectura de la norma, lo primero que podemos señalar como cambio interesante está en el punto 3, que es el espacio de términos y definiciones. Seguramente ustedes ya han tenido muy de cerca el documento y ahí hay cosas nuevas que en realidad a nuestro lenguaje no son tan nuevas, pero como concepto la norma sí efectivamente las incluyó. ¿Qué podemos citar dentro del espacio de conceptos y definiciones que para nosotros podría ser nuevo? Está, para comenzar también el derecho, el tema, o más bien el concepto de laboratorio. Siempre hemos trabajado con el tema de laboratorio, sin embargo, la norma no había incluido una definición específica. Cuando ustedes están en el numeral 3.6 de laboratorio, la definición dice organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: ensayo, calibración y muestreo asociado con el subsiguiente ensayo o calibración. Tenemos entonces que es una palabra con la que trabajamos todos los días. Sin embargo, no había un concepto cercano para nosotros, y qué bien que nos permiten tener un concepto sobre lo que significa el laboratorio. Ese concepto tiene implicaciones porque en adelante ustedes van a ver en la norma cómo funciona el tema de las actividades y la importancia de haber definido el concepto. Quiero confirmar de nuevo si todos los que están conectados nos están escuchando bien. Si por favor nos confirman nuevamente por el chat. Muchas gracias. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Angélica. Bien, aparte del concepto de laboratorio, también tenemos algunas cosas interesantes como, y esta sí es relativamente nueva, el concepto de regla de decisión. Numeral 3.7 en definiciones, que habla de la regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Y ojo, porque ese es un elemento importante. Ahí hay 3 espacios de trabajo: la incertidumbre, la declaración de conformidad y el requisito especificado.
Así que cuando hablemos de informes y cuando hablemos de métodos, volveremos a tocar este tema. No lo dejen de lado. Muy bien. Tenemos ahí también verificación, tenemos allí también validación. Sin embargo, esos ya son conceptos un poco más cercanos a nosotros, aunque no necesariamente también, digamos que familiarmente tratados. Tenemos el de comparación intralaboratorios, que es un concepto que efectivamente no se tenía en la norma. Y miren que en ese numeral nos habla de la organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones predeterminadas. La comparación intralaboratorios, así como la interlaboratorios, hacen parte del espacio de aseguramiento de la validez de los resultados. Y tenemos ahí un espacio bien interesante de cómo la norma nos habla de qué significa el aseguramiento y hasta dónde, o más bien, qué constituye el tema del aseguramiento en nuestra norma. Bien, eso por el lado de vocabulario. Ahora, nosotros tenemos que hablar de, pasado ese numeral de conceptos, el punto 4, que es el punto de requisitos generales. Y ahí tenemos cosas también que son importantes, diferentes y que tienen mucho impacto en el manejo del laboratorio. Entonces, en el punto 4, nosotros tenemos requisitos generales que están interpretados en dos variables fundamentales, que son confidencialidad e imparcialidad, como ustedes saben. ¿Qué hay de interesante para el manejo de confidencialidad e imparcialidad? Que se nos volvieron, o más bien migraron, de unas condiciones particulares atadas en el numeral 4.1, en la versión 2005 de la norma, a unos capítulos específicos para ser tratados. La imparcialidad y la confidencialidad siempre son para nosotros elementos decisorios para los laboratorios. De hecho, la consigna de la norma siempre ha sido privilegiar esos dos aspectos, pero en coherencia con privilegiarlos, pues la norma los incluyó como numerales muchísimo más amplios, con puntos específicos y además, digamos que dándole la relevancia necesaria para entender la importancia de lo que significa la imparcialidad y la confidencialidad. Déjenme detenerme un momentito en esos dos aspectos. Tenemos por el lado de la imparcialidad una primera instrucción de la norma en el numeral 4.1.1 que habla de que las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera imparcial y estructurada y que se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. Entonces, tenemos aquí todo un conjunto de palabras que me dicen que debo gestionar, pero recuerden que gestionar tiene dos implicaciones. Actividades para la dirección y el control. Eso significa que yo debo ejercer mi espacio en el laboratorio dirigiendo y controlando todo lo que sea necesario para salvaguardar la imparcialidad. Ahora bien, la imparcialidad está sobre la base de que yo hago todo lo necesario para garantizar que no tendré favoritismo por ningún laboratorio, no tendré ningún favoritismo por ningún laboratorio, no prevalecerán algunas relaciones comerciales frente a los resultados que voy a dar, etcétera, etcétera. Pero ahí en imparcialidad hay una cosa que es bien importante, relacionada con los riesgos. Desprendámonos un momentito de 17.025 y veamos esos nuevos cambios que han sufrido la norma a partir de el año 2015, cuando la ISO estructuró la nueva plantilla para las normas e incluyó los riesgos para todas las normas en específico. 17.025 no se podía quedar atrás y efectivamente incluyó un espacio específico para el manejo de riesgos. Nosotros ya vamos a hablar de eso, pero para ubicarlos, ustedes se encuentran todo el espacio de riesgos y oportunidades en el numeral 8, que fue donde quedó, digamos que todo
todo resumido para el esquema de gestión. Sin embargo, ahí también hay unas decisiones importantes que tenemos que tomar. Muy bien, como el tema de riesgo, ustedes saben, está ligado a todas aquellas cosas que no puedo controlar. La norma me dice que el riesgo también afecta a la imparcialidad y que mi trabajo en el laboratorio es identificar los riesgos que afectan a la imparcialidad y que esa identificación de riesgos yo debo hacerla de forma continua. Es decir, hoy amanecí inspirado, decidí evaluar los riesgos en mi laboratorio y los dejé allí quietecitos. No, la norma ha tratado, o las normas en general, han tratado de evolucionar desde el punto de vista estratégico con sus nuevas estructuras, pero también con las nuevas realidades de las empresas, en este caso de nuestros laboratorios. Entonces, lo que esperan es que el manejo del riesgo sea tan dinámico como la situación de la compañía, como la situación del laboratorio, porque estamos pensando, o la norma piensa, que el laboratorio es como una esponja, recoge todas las situaciones externas que le afectan. La norma reconoce, aunque no lo dice de manera expresa, que el espacio financiero le afecta, que el manejo del mercado le afecta, que eventualmente, en este caso, hablando el día de hoy, cuando el dólar está tan costoso, la importación de un equipo está mucho más costosa y eso me va a afectar y me afecta a mí como mi laboratorio en el equilibrio, porque eventualmente ese equipo, eventualmente no, más bien yo compré ese equipo para utilizarlo en la realización de un nuevo ensayo o de una nueva calibración que yo detecté a través de mi trabajo de inteligencia de mercado. Entonces, la norma dice, ok, yo soy consciente de que tienen muchos riesgos que lo afectan, pero nos vamos a organizar. Empecemos por los riesgos que afectan a la imparcialidad. No se afane, ya vamos a hablar un poquito más de riesgos, pero en este momento, para ir en orden, seguimos hablando de imparcialidad. ¿Cuál es la acotación de la norma en el numeral 414? El laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua, como les decía hace un momento. Hay una nota bien interesante. Ahí debajito de ese numeral 414, vale la pena decir, bueno, por aquí, perdónenme, por aquí me están preguntando que si no se tienen diapositivas o solo sonido. En este momento, en este instante, sí, solamente sonido tenemos en este momento. Pero ya solucionamos el tema. Bueno, les hablaba de las notas. Esa nota en el numeral 414 tiene cosas bien interesantes porque ejemplifica cuáles podrían ser los riesgos a la imparcialidad. Me habla de que los riesgos podrían estar basados en la propiedad, en la gestión, en el personal, en los recursos compartidos. Para el efecto de nuestra explicación, nosotros podríamos decir que uno de los riesgos más comunes es el hecho de que tenemos propiedad compartida, es decir, compartimos equipos con otro laboratorio, entonces podemos tener algunos problemas relacionados con la imparcialidad, ¿cierto? Esa podría ser una alternativa interesante. Por eso la norma da algunas notas en forma de explicación. Déjenme detenerme un minutico en el tema de las notas. Las notas siempre han sido aclaratorias y su función en principio es darnos luces de un tema en particular, de un tema en específico. Sin embargo, para la norma, para la actualización de la norma, las notas han variado un poco porque han trabajado un poco más las orientaciones. En algunos casos, por ejemplo, en el numeral de equipamiento, la nota habla de los materiales de referencia certificados y cita la norma, la ISO 17034. Entonces, en ese espacio, la norma da esas aclaraciones en la norma, pero esas aclaraciones se vuelven requisitos cuando yo genero la implementación de la norma. Eso es importante para que no lo olviden.
Y otro tema importante es el hecho de que esta norma incluye 3 vocablos interesantes. El debe, que ustedes saben es similar al requisito, es decir, donde hay debe hay requisito, pero también incluye la palabra puede e incluye la palabra de. Caramba, se me olvidó ahora. Hay un tercer vocablo importante. Entonces, la palabra puede le da la posibilidad al laboratorio, aunque no está en muchas partes, pero le da la posibilidad al laboratorio de escoger con base en su capacidad. Muy bien. Eso por el lado de imparcialidad. Denos un minuto, por favor, un segundo, mientras ya habilitamos aquí la presentación. Denme un minutico, por favor. Si quieren tomar un poquitín de agua, es el momento de hacerlo. ¿Cómo estás? Estábamos tomándonos un minuto para colocar la presentación. ¿Me confirmas si ya nos escuchas? Bueno, aquí están nuestras palabras. Les estaba hablando. Tenemos un debe que indica un requisito, un debería que indica una recomendación y un puede que indica un permiso, una posibilidad, una capacidad. Nuestro requisito siempre va atado al debe, pero es importante tener en cuenta cuando la norma habla del debería y del puede, para que lo tengan en cuenta, por favor. Muy bien. Déjenme ir hacia donde estábamos trabajando. Ya pasamos por algunos de las definiciones nuevas. Aquí viene el tema de imparcialidad. El material que ustedes están viendo es el que recientemente aplicamos en el curso de Auditor Interno 17025. Entonces, para que ustedes tengan un referente allí. Muy bien, entonces estábamos hablando del tema de imparcialidad y decíamos que uno de los principales cambios es el hecho de que la imparcialidad se vuelve más trascendental. Hay que garantizarla de mejor forma y, si se quiere, con mejor estructuración, y que dentro de la imparcialidad también tenemos un tema de riesgos. No lo olviden porque dijimos que lo íbamos a tener en cuenta más adelante. Muy bien. Eso a nivel de imparcialidad. Ahora bien, a nivel de confidencialidad, pues allí tenemos no un cambio trascendental en cómo se estructura, pero sí tenemos que decir que hay un capítulo completo dedicado a confidencialidad y que además esa confidencialidad también se vuelve más estricta para los laboratorios. La confidencialidad y la imparcialidad, como lo habíamos dicho hace un minuto, son la base de nuestro trabajo en términos de principios, si ustedes quieren verlo así. Pero la confidencialidad, para el tema de la implementación de esta norma en el laboratorio, tiene algo que me parece que es bien interesante cuando comenzamos en el numeral 421. Dice, el laboratorio debe ser responsable por medio de acuerdos legalmente ejecutables de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio. Entonces resulta que la norma está reconociendo que podemos generar, de hecho dice, debe ser responsable por medio de acuerdos legalmente ejecutables. Entonces, esas cláusulas que hemos firmado muchos en nuestros contratos sobre confidencialidad, aquí se ven reflejadas, porque nos habla de compromisos legalmente ejecutables. Y ojo que me refiere a la información obtenida o creada, es decir, que no solamente la información que yo debo cuidar es la que me envía el cliente, sino toda la información que generemos en nuestra relación comercial. Y ese es un cambio bien interesante con respecto a la versión anterior. La norma también se pone a tono porque, por supuesto, hay muchas cosas que legalmente han evolucionado, entre ellas el tema de la confidencialidad. Ustedes saben, aquí en nuestro país, el manejo de la habeas data. Entonces, la norma se pone a tono e incluye muchas de las situaciones que en términos legales hay que tener en cuenta con respecto a la confidencialidad. Entonces, por ejemplo, el 424 dice, el personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio, debe mantener la confidencialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio, excepto lo requerido por la ley.
Y ojo que el espectro de quienes deben manejar la confidencialidad se extiende a todo el personal del laboratorio, contratista, personal de organismos externos o personas que actúen en nombre del laboratorio. Podríamos tener, ¿por qué no?, un experto de validación que es una persona externa. Pero ojo que esa persona, así venga una vez al mes, debe trabajar bajo los requisitos de confidencialidad. Así que mucho cuidado con el tema de la confidencialidad, mucho cuidado con el manejo y con las herramientas que tengan en mente para garantizar ese requisito. Bien, hay que decir que teniendo esos primeros espacios de confidencialidad e imparcialidad, nos vamos con el numeral 5, que es el tema de estructura. Todos los requisitos relacionados con la estructura. Déjenme cambio aquí nuestra presentación. El numeral 5 de estructura tiene varias cositas interesantes. Por ejemplo, se define o se establece como requisito que el laboratorio debe estar organizado y cómo está todo el tema de las interacciones. Recuerden que para nuestra norma siempre ha sido importante que podamos ver cómo es la unidad del laboratorio, si el laboratorio es una empresa independiente o si hace parte de otra organización. Y además pone de manifiesto el tema de cómo se relaciona con el entorno que rodea al laboratorio. Por supuesto, allí está todo el tema del concepto legal, que es el primer requisito que debemos mantener. Y da, además, algunos pasos por el alcance, la estructura, la interrelación de todos los procesos, la designación de las responsabilidades y demás. Aunque muchos de esos elementos ya son relativamente cercanos para nosotros. Hay un elemento que hace una diferencia interesante y es el hecho de que la norma ya nos solicita en términos de autoridades y responsabilidades un representante técnico o un director técnico o un encargado técnico y un representante de calidad. La norma dice que se debe establecer una dirección del laboratorio. Y en ese espacio significa que eventualmente para un laboratorio que está tomando en este momento la decisión de cómo manejar su estructura, no necesariamente tendría un encargado de la parte técnica y un encargado de la parte de calidad. Tendría una dirección del laboratorio. El quid del asunto estaría en evaluar cómo es su tema de competencia frente a las decisiones que debe tomar. ¿Dónde está registrado ese requisito? En el numeral 5.2, que dice el laboratorio debe identificar el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio. Entonces, miren ese viraje tan interesante. Ahora, claro, la norma no nos puede dejar, digamos que tan a la deriva en cómo manejar ciertas cosas de responsabilidades. Si ustedes se van al numeral 5.6, se van a encontrar con que la norma dice el laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas. Y tiene una serie de literales donde habla de qué se debe tener en cuenta en unas tareas específicas. Allí están las tareas básicas de lo que significa el sistema de gestión del laboratorio. Ese espacio para la norma significa que yo puedo o distribuir estas responsabilidades entre todo el personal y a cada uno de nosotros nos corresponderá trabajar por la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema. O puedo tener a una persona que maneje todas estas actividades listadas del A, B, C y D.
pero la decisión es del laboratorio, de la mejor forma que opere. Ahora, pensando en los laboratorios que han trabajado con la versión anterior, que están acreditados con la versión anterior, es muy posible que su decisión más sencilla sería continuar con el esquema que traen, un director técnico y un director de calidad. Es una decisión operacional del laboratorio. Bien, por ese lado, en numeral 5 tenemos ese marco de trabajo y esos cambios interesantes. Hay un requisito del que no quiero dejarlo pasar en ese numeral 5. La norma puntualiza que se deben definir responsabilidades, autoridades y recursos para cada función o cada actividad identificada por la dirección. Es decir, todo lo que se defina como responsabilidad en el laboratorio y que tenga injerencia directa en el laboratorio, pues va a necesitar responsabilidades, autoridades y recursos. Y así lo debe manejar la alta dirección. Muy bien. Déjenme preguntar, en este momento son las 7:31. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Me han entendido todos? ¿O hay alguna cosa en la que de pronto alguien se quedó? Por favor. Vale, Andrés, muchas gracias. Paula, muchas gracias. Gracias, Gloria. Santi, bienvenida. Bueno, hablemos un poquito del numeral 6. Gracias, Laura. El numeral 6 está dirigido a los recursos. Si nosotros hacemos vista retrospectiva, tenemos en el numeral 4 los principios, tenemos en el numeral 5 la estructura del laboratorio, en el numeral 6 todo el tema de recursos y en el numeral 7 el desarrollo del proceso. Entonces, todo lo anterior, numeral 4, 5 y 6, para que el numeral 7, en teoría y bien implementado, tenga las condiciones necesarias para trabajar. ¿Qué podemos hablar de los recursos? Pues varias cosas interesantes allí. Podemos hablar con respecto a los recursos que en el caso del personal, por ejemplo, tenemos un cambio importante o más bien una adición. No es tanto un cambio, sino más bien una ampliación. Antes de ir a personal, hay una cosita que es importante destacar en la literatura de la norma. Cuando ustedes van al numeral 6.1 en generalidades, la norma dice el laboratorio debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios, ojo con las palabras claves, para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. Entonces, ojo que aquí la norma me dice que debo tener disponibles. Y me dice que esa disponibilidad me debe servir para gestionar y realizar mis actividades de laboratorio. ¿Alguien recuerda que me pueda escribir por el chat cuáles son las actividades del laboratorio? A ver quién se acordó dentro del concepto de laboratorio. Hay 3 actividades fundamentales. Perfecto, sí, exactamente. Por aquí nos contestan de administración, ensayos, calibración y muestreo. Muy bien, así es. Y como yo les decía hace un ratico, ese tema de actividades es fundamental para nosotros porque en muchos espacios vamos a encontrar que la norma reitera todo lo relacionado con actividades, todo lo que se refiere a gestión de actividades del laboratorio. Así que ojo con esa correlación con las actividades que es muy íntima en esta nueva versión de la norma. Muy bien, entonces hablemos de personal. En personal nosotros tenemos una adición, les decía, bien importante, que tiene que ver con cuáles son los criterios o cuáles son
las cosas más importantes que se deberían tener en cuenta para establecer la competencia del personal. Entonces, tenemos educación, que venía de la antigua norma, calificación, que es nuevo, formación, que viene de la antigua norma, conocimiento técnico, que es nuevo, las habilidades, también es un ejercicio que viene de la norma anterior. Y ojo que con ese espacio nosotros tenemos una serie de cosas que son importantes, muy, muy importantes para manejar y establecer, y ahí sí la norma habla de documentar los requisitos de competencia. Ojo que la última son experiencias, ¿vale? La norma, a pesar de que migró a la nueva estructura a partir del 2015, se desprende también, y ese es un cambio importante, ya que vemos el tema de documentar, se desprende también de la exigencia del manual de calidad. La norma ya no solicita que se tenga específicamente un manual de calidad como cumplimiento de requisitos. Sin embargo, en muchos apartes ustedes van a encontrar que la norma efectivamente exige documentar. Y en este numeral 622 es uno de los apartes donde me habla de documentar los requisitos de la competencia. Dentro de este numeral 6.2 hay algunas otras cosas interesantes. La norma me dice que dentro del espacio de personal hay que tener procedimientos y registros. Y se debe tener procedimientos y registros para determinar los requisitos de la competencia, seleccionar el personal, formar al personal, ojo, supervisar al personal, autorizar al personal y nuevamente, ojo, realizar el seguimiento de la competencia del personal. Aquí podemos decir que incorpora procedimientos y registros en actividades muy específicas de lo que significa el personal. Y hay que decir además que la versión anterior hablaba de que se debía identificar todo un ejercicio de formación para el personal. Aquí la norma ya migró, no me dice que tengo que trabajar en toda esa identificación de necesidades de formación, pero me dice que debo tener un procedimiento y un registro para manejar la formación de mi personal. Así que ojo con ese alcance. Ojo porque es muy importante. Ustedes ven en la presentación la última parte que habla de realizar el seguimiento de la competencia del personal. Ese también es un tema nuevo con respecto a esta versión versus la versión 2005. Y ese seguimiento es un elemento bien interesante. Muy seguramente ahí podemos tener adición de evaluaciones de personal, evaluaciones técnicas, resultados de supervisión, entre otros insumos interesantes para poder hacerle el seguimiento a mis técnicos, a mi director técnico, a las personas encargadas de manejar cada una de las actividades del laboratorio. Pasar aquí a esta última parte del tema de personal, porque pues la norma tiene que ser coherente con todo lo que ha planeado en el tema de personal. Y si necesita, o más bien solicita procedimientos y registros para autorizar al personal, pues concluye con broche de oro el numeral y dice, sí señor, usted va a autorizar a su personal para llevar a cabo labores específicas como desarrollar, modificar, verificar y validar métodos, analizar resultados, incluyendo declaraciones de conformidad. Y en las declaraciones de conformidad, recuerden que eso está dentro del espacio de regla de decisión, que fue uno de los conceptos que referimos recién estábamos estableciendo esta charla. Me dice además que otra actividad podría ser informar, revisar y autorizar los resultados. Perdón. El proceso de autorización siempre para la norma ha sido fundamental. Digamos que la autorización es como la cerecita del pastel, porque todo lo que hacemos está dirigido a que un día yo pueda autorizar a mis técnicos para que hagan las actividades específicas dentro del laboratorio. Pero esa autorización
la norma lo entiende como un proceso. Claro, la norma no establece tiempos, pero entiende que esto es un proceso que debe pasar por la supervisión, por ejemplo. Entonces, ese elemento de supervisión siempre ha estado presente en la norma y en esta nueva versión cobra vigencia porque hace parte del proceso de autorizar, así como la formación, así como la selección. Yo debo tener muy claro cuáles son las actividades de mi personal del laboratorio para generar la autorización correspondiente y los mecanismos para la autorización y además para qué yo voy a autorizar al personal. Entonces, recuerden por favor, autorización, cerecita del pastel. Muy bien, allí tenemos, luego del personal, tenemos un tema bien interesante que es el de recursos, el de condiciones ambientales. Bueno, en condiciones ambientales, ellas siempre han sido nuestro acompañante. Hay que decir que en el caso de instalaciones y condiciones ambientales, a veces no tenemos toda la bibliografía que necesitamos, ni tenemos, digamos que a mano todos los elementos para garantizar cómo deberían ser las instalaciones en un laboratorio que se dedica a corriente, por ejemplo, o no necesariamente todo está escrito para un laboratorio que realiza no sé, algún tipo de calibraciones a equipos biomédicos, y si habláramos de ensayo, pues pensemos en un laboratorio que realiza estudios para ADN. Por aquí Sandy me está preguntando, ¿cómo puedo autorizar o en qué me puedo basar para autorizar? ¿En competencia o experiencia o necesariamente las dos? La competencia es el cúmulo de todo lo que hablamos, experiencia, educación, formación, habilidad, la parte técnica. Autorizar es la otra actividad y la autorización, como les decía hace un minuto, es un proceso. La norma entiende que para que yo pueda autorizar a una persona, debo primero establecer cuáles son los requisitos que debe cumplir. Luego, validar que efectivamente los requisitos se cumplen, entre ellos la experiencia. Pero la autorización, para terminar de contestarle a Sandy, es efectivamente una suma de elementos. Inclusive, como les decía hace un minuto, la evaluación de desempeño y la evaluación técnica, que es de lo que me habla la norma, en el conocimiento técnico como uno de los requisitos de la competencia, esas pruebas técnicas que le hacemos a nuestros analistas harían parte de los insumos para autorizar a las personas. Andrés me pregunta, ¿la experiencia podría homologar la formación? Sí, señor, por supuesto. De hecho, en el sector público existe toda una normatividad que equipara la experiencia versus el tema de, más que formación, educación. Entonces, ellos son, digamos que los referentes, las instituciones públicas, ellos digo, pues el instituto también es una institución pública, pero el laboratorio, si lo necesitara, podría establecer esa equivalencia entre experiencia y educación, porque además nosotros sabemos que en nuestro medio hay personas que saben muchísimo, llevan muchos años trabajando y conocen el tema al derecho y al revés, sin embargo son personas que tienen formación empírica. Pero efectivamente se puede homologar sin ningún inconveniente. En instalaciones y condiciones ambientales, diríamos que no hay cambios significativos, pero ojo, no hay que olvidar que hay elementos, digamos, de literatura que la norma incluyó y que son importantes e interesantes. Cuando vamos a la norma, en el tema de las instalaciones y condiciones ambientales, déjeme yo la ubico por acá. La norma habla de, en su numeral 634, de que se deben implementar, realizar el seguimiento y revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones. Y que eso debe incluir, pero no limitarse a lo siguiente: acceso y uso de áreas que afecten a las actividades del laboratorio,
prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades del laboratorio, y separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles. Entonces, ojo que aquí no solamente debo tener medidas para mi control de las instalaciones, sino que tengo que hacerle seguimiento y revisarlas periódicamente. Ese es un tema que no estaba incluido en la versión 2005. Muy bien. Con equipamiento tenemos cosas interesantes, empezando por el nombre. Nuestro numeral 6.4 habla de equipamiento. Y habla de equipamiento, si ustedes lo revisan en la norma, su numeral 641 habla de que el laboratorio debe tener acceso al equipamiento. Y ojo, incluido pero sin limitarse a instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares que se requieren para el correcto desempeño de las actividades del laboratorio y que pueden influir en sus resultados. Entonces, aquí en el equipamiento ya no estamos hablando solamente de lo que yo puedo tocar como equipo, sino de todo lo que entra para realizar la medición. Entonces, está el instrumento mismo, si este instrumento está relacionado con un software específico, si además tengo patrones de medición, si dentro de la medición incluyo un material de referencia, si tengo reactivos, consumibles, y ojo con los aparatos auxiliares, es decir, el termohigrómetro, que infortunadamente es la cenicienta del paseo, casi siempre lleno de polvo y pocas veces bien cuidado. Y qué decir de la calibración. Entonces, ojo que la norma también migró a equipamiento para incluir todo lo que está dentro de la medición y resaltarle al laboratorio que es responsable de tener el acceso y que ese acceso a ese equipamiento es el que se requiere para el correcto desempeño. Ahí es donde está la palabra clave, correcto desempeño de las actividades del laboratorio y que pueden influir en los resultados. El numeral de equipamiento tal vez es uno de los numerales, aparte de lo que les he hablado en 641, que no tuvo tantos cambios. Se mantiene todo el tema del programa de calibración, mantenimiento, la sobrecarga, los ajustes, la condición de que si se hacen comprobaciones o verificaciones intermedias, esas se deben hacer de acuerdo con un procedimiento. Y prevalece en el numeral 6413 el tema de los registros de los equipos, es decir, nuestra muy famosa hoja de vida o nuestra ficha técnica del equipo, esa condición prevalece. Sin embargo, ahí en el 6413, déjenme hablarles un poquitín de lo que está en el literal A. Ya me voy a cambiar aquí en equipamiento. 6413. Si ustedes ven, les señalo aquí la identificación del equipo, incluido la versión de software y firmware. El tema de firmware efectivamente es un tema nuevo. Y bueno, hubo que hacer indagación. Nos explicaban los chicos de automatización en el instituto que el firmware es como el componente que distingue a cada diseñador de equipo, a cada fabricante de equipo. Es algo así como su firma personal, como su impronta en el equipo, que no siempre es tan fácil de conseguir. Nos explicaban que se puede solicitar, pero pocas veces los fabricantes facilitan los datos del firmware. El resto de condiciones, ustedes las van a encontrar muy asociadas a su conocimiento. Hay otro espacio importante en estos cambios. Si ustedes van bajando, el B es todo el tema de identificación del equipo, el C, los resultados de verificación de los equipos, el de la ubicación actual, el E, las fechas de calibración, pero el literal F habla de la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el periodo de validez.
Andrés me está preguntando que si ahora también se deben verificar los equipos auxiliares. Los equipos auxiliares son equipos que tienen, así como los equipos o como los instrumentos de medición, son equipos que tienen control metrológico. Así que si ese equipo requiere la verificación, efectivamente, si es necesario ese control metrológico, hay que realizarlo. Ahora, si tú me preguntas que si la norma lo especifica como tal, no, la norma no lo especifica, pero hay que entender la implicación metrológica del manejo de los equipos. Ahora bien, la verificación metrológica es una herramienta que yo puedo utilizar de forma interna en el laboratorio para hacerle seguimiento a mi equipo y ver cómo se comporta en el tiempo con respecto a los resultados de calibración que me han entregado. Ese es un ejercicio que se puede hacer con un termohigrómetro para lograr establecer a la postre intervalos de calibración que me garanticen que efectivamente el equipo se está manejando con control metrológico, que se le está haciendo todo el seguimiento metrológico necesario y que a la postre, siendo un equipo de apoyo, de todas maneras, garantiza, se está garantizando que da los resultados que efectivamente debe dar el equipo, que además se registran cuando yo hago la calibración o hago el ensayo en particular. Muy bien, eso por el lado de los equipos. Hablemos de trazabilidad metrológica, numeral 6.5. La trazabilidad, como ustedes saben, siempre ha sido una condición muy importante para los laboratorios, pero ojo que aquí la palabra quedó complementada y habla de trazabilidad metrológica. 6.5.1 dice que el laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándonos con la referencia apropiada. La trazabilidad siempre será, o al menos esa es la realidad que se mantiene, será con respecto al Sistema Internacional de Unidades. Pero también está la condición de que si no hay, no es posible el Sistema Internacional de Unidades, se puede trabajar sobre un sistema universalmente adaptado, como el de el sistema inglés, de pies, llantas. Hoy en nuestro territorio en Colombia hay empresas que realizan medición con ese sistema. Entonces, eso es posible. ¿Cuál es en cambio interesante aquí en la trazabilidad metrológica? Que la norma tiene un anexo, que es el anexo, déjenme precisar si es el A o es el B, para no confundirnos, creo que específicamente es el A, pero déjenme corroborar. Sí, señor, es anexo A. Y en el anexo A, la norma ejemplifica muy bien lo que significa la trazabilidad. Ese anexo es muy interesante porque para nosotros, para los laboratorios, el manejo de la trazabilidad a veces no es un ejercicio tan sencillo, sobre todo cuando nos hablan de cartas de trazabilidad. Pero este anexo es muy ilustrativo porque habla del establecimiento de la trazabilidad metrológica, habla de la demostración de la trazabilidad metrológica. Y además, en el espacio de establecimiento de la trazabilidad metrológica, dice que la trazabilidad metrológica se establece considerando y posteriormente asegurando la especificación del mensurando, es decir, lo que yo voy a medir, la cadena ininterrumpida de calibraciones, la incertidumbre de medición, los métodos apropiados, el manejo de métodos apropiados y las competencias técnicas de los laboratorios que trabajan en cada una de las etapas de la cadena. Entonces, la trazabilidad metrológica ya no solamente está restringida al tema de demostrar con el Sistema Internacional de Unidades,
sino que la norma invita a que la trazabilidad la constituyen todos los elementos que que les acabo de comentar. Esa es, digamos que una ejemplificación bien importante de lo que significa trazabilidad. Bien, aquí venimos a nuestro numeral 6.6, que tiene un cambio muy interesante. Numeral 6.6, productos y servicios suministrados externamente. ¿De dónde sale ese numeral? De los elementos que teníamos en la versión 2005 de subcontratación de ensayos y calibraciones y compras de servicios y suministros. Tenemos que decir de manera muy honesta aquí que productos y servicios suministrados externamente ustedes lo van a encontrar exactamente igual en ISO 9001. Entonces, este es un componente en el que nos alineamos con ISO 9001. Ahora bien, ¿qué es lo interesante aquí? Que estamos hablando de todos los productos y todos los servicios que yo eventualmente como laboratorio contrato fuera y que podrían tener cualquier espectro posible. Entonces, déjenme contarles, aquí en el numeral 6.1, permítanme, yo me devuelvo para mi norma, para citarles la nota en específico que hay allí. Entonces, en el numeral 6.1 yo tengo una notica que me dice que los productos pueden incluir, por ejemplo, patrones y equipos de medición, equipos auxiliares, materiales combustibles y materiales de referencia. Y que los servicios pueden incluir, por ejemplo, servicios de calibración, servicios de muestreo, servicios de ensayo, servicios de mantenimiento de instalaciones, equipos, servicios de ensayos de aptitud y servicios de evaluación y servicios de auditoría. Entonces, ahí quedó cobijado, entendemos, o casi todo, seguramente habrán cosas por fuera, que podría contratar un laboratorio. Ojo que cuando se habla de evaluación y auditoría o ensayos de aptitud, estamos hablando también de la competencia. Es decir, la norma no deja ese tema por fuera y también cubre el hecho de que si yo contrato a una firma o a alguien, eso incluye que yo evalúe la competencia de este tercero que me suministra productos y servicios de forma externa. Muy bien, allí hemos concluido numeral 6, pero ¿qué pasa con el numeral 7, que es el más grueso de la norma? Déjenme hacer un repasito rápido. Aquí tengo 7.1, revisión de solicitudes, ofertas y contratos. 7.2, selección, verificación y validación de métodos. 7.3, muestreo. 7.4, manipulación de los ítems de ensayo o de calibración. 7.5, registros técnicos. 7.6, evaluación de la incertidumbre de la medición. Ojo que ya ahí la incertidumbre de la medición no hace parte de métodos, sino tiene un capítulo aparte. Aseguramiento de la validez de los resultados, que tenemos también una propuesta diferente de títulos porque me habla de aseguramiento de la validez de los resultados. Informe de los resultados, quejas, trabajo no conforme y control de datos y gestión de la información. Entonces, para contarles los cambios más importantes, déjenme, antes de que olvide, referenciar. Hay una página interesante de un laboratorio mexicano, se llama La Guía Metas, y cuando ustedes entran a internet, ellos producen eventualmente, o más bien asiduamente, aunque en los últimos tiempos no tanto, producen una serie de artículos técnicos relacionados con los laboratorios. Allí ustedes pueden encontrar un artículo que tiene todos los cambios de la norma resumidos con aspectos y son artículos bien construidos, relativamente cortos y que cualquiera podría leer. Déjenme les escribo aquí para que lo tengan en cuenta. La guía Metas. Y así lo van a encontrar en internet. Muy bien. Del numeral 7.1 al 7.5, es decir, entre revisión de solicitudes, ofertas y contratos, selección, verificación y validación de métodos, muestreo, manipulación de los ítems de ensayo, calibración y registros técnicos,
No tenemos cambios significativos, aunque hay tratamiento en el lenguaje. Entonces, ojo que hay que leer muy bien la norma en esos espacios. Hay aclaraciones importantes con respecto a cómo se maneja la comunicación con el cliente y hay una, digamos que una condición particular en revisión de solicitudes, ofertas y contratos, y es que la norma dice, ojo señores, el cliente tiene la razón, pero si su cliente le pide alguna cosa que lo pone a usted en duda, usted lo que debe evaluar es que esa solicitud del cliente no puede poner en riesgo la integridad de su laboratorio. Entonces, muy importante tener claro ese tema. Digamos que todos pensaríamos que, obvio, yo no puedo transar con el cliente si él me pide algo que esté por fuera o que sea descabellado, pero en todo caso la norma lo que me dice es que debo tener mucho cuidado en qué es lo que mi cliente quiere y cómo efectivamente lo voy a complacer. Y que eso no debe afectar la integridad del laboratorio. En solicitudes, ofertas y contratos seguimos hablando de cooperación con el cliente. Ese espacio se mantiene y en casi todos los numerales del numeral 7 se termina con la solicitud por la norma, por parte de la norma de que se deben conservar los registros de la ejecución de esos numerales. En el caso del numeral 718, la norma dice se deben conservar registros de las revisiones, de cualquier cambio significativo, de las discusiones pertinentes con los clientes acerca de los requisitos de estos o de los resultados de las actividades del laboratorio. ¿Qué pasa con selección, verificación y validación de métodos? Se mantienen las condiciones del método normalizado, no normalizado y el método propio. Pero ojo que la norma ya no habla más de confirmación de métodos, sino de verificación de métodos. Y cuando hablamos de verificación de métodos, recuerden que hablamos de la evidencia objetiva que habla del cumplimiento de requisitos. ¿Ok? Entonces, ya no confirmación, sino verificación de métodos. Perdón. El muestreo permanece en sus condiciones generales, aunque allí también hay un cambio de lenguaje importante. Déjenme que me quedé por acá en la plantilla 6.6. Aquí está. Selección, verificación y validación de métodos. Gloria me está preguntando que si el INM ya ofrece capacitaciones puntuales para el tema de verificación. En la página del instituto ustedes pueden encontrar las plantillas de cursos para todo el año, pero no, señora, específicamente en este momento no tenemos un curso que hable de verificación de métodos. En este momento dentro de la plantilla regular, no, señora. Déjenme pasar por aquí a muestreo. Bueno, en el muestreo hay que decir que dentro del espacio de muestreo, la norma cuando llega a la incertidumbre habla de la inclusión del muestreo como uno de los factores que contribuyen al manejo de la incertidumbre de medición. La norma sigue planteando que se debe tener un plan y un método de muestreo. En principio, la norma en la versión anterior hablaba del método más que del plan, pero aquí se tienen en cuenta plan y método de muestreo. Sigue trabajando con la idea de que el plan de muestreo, en lo posible, debe hacerse sobre métodos estadísticos apropiados. Y habla de lo que se debe incluir en el muestreo y de los registros que se deben conservar para el tema de muestreo. La manipulación de los ítems de ensayo o calibración, ustedes ven aquí en la presentación que está incluido el numeral anterior. Es decir, pasamos del numeral 5.8 al numeral 7.4.
La manipulación de los ítems de ensayo y calibración sigue siendo la punta del iceberg para el tema de trazabilidad. Sus condiciones en general se mantienen. Se mantiene que se debe tener un método para identificar, una forma para identificar el ítem de ensayo o calibración, sea esta una muestra de sangre o sea una balanza analítica. Se deben garantizar siempre las precauciones para evitar todos los problemas de deterioro, de contaminación, en fin. Esa identificación debe ser basada en un sistema sin ambigüedades y la norma sigue insistiendo en que esa identificación se debe conservar mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. Los registros técnicos siempre han sido nuestra queridura en la norma. Los registros técnicos conservan su carácter de que deben guardarse, deben trabajarse como la niña de los ojos y se debe garantizar su manipulación, su trabajo, su cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un temita aquí que hay que tratar para no dejarlo pasar. Es un requisito de esta versión, y ese sí es un tema nuevo, que los registros técnicos sean trazables a versiones anteriores y al original, si sufren modificaciones. Es decir, si yo me equivoco en la digitación de un dato, por ejemplo, yo debo conservar el original y lo que cambié. Y todo eso debe ser trazable. Ahora, cuando uno se imagina en Excel, hablando de que si tuviese la plantilla de Excel, pasando los datos de el ensayo que hice esta mañana, hablemos de espectrofotometría, por ejemplo, aunque en ese caso ya el software está, pues si yo me equivoco, ¿dónde me va a quedar registrado el hecho de que cambié una fecha o cambié un dato? En Excel hay funciones que me permiten verificar qué fue lo que se cambió, en qué momento y qué fue lo que se cambió. Esa es una posibilidad para mantener la trazabilidad en los registros técnicos que yo manejo en mi computador, por ejemplo. La frase con la que me parece que podemos encerrar todo el tema de los registros técnicos está aquí en el numeral 751. El laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, por supuesto, la identificación de los factores que afectan el resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada. Y ojo, que también nosotros tenemos aquí que para posibilitar la repetición de la actividad del laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Entonces, la norma sí le da prevalencia a los registros técnicos y me dice que yo como laboratorio debo garantizar esas condiciones. Y posibilitar la repetición de la actividad del laboratorio es una de las condiciones sine qua non en el manejo de los registros técnicos. Al numeral 7.6 de la evaluación de la incertidumbre. Ya voy a correr por aquí un poquito más. Evaluación de la incertidumbre, en general, no muchos cambios. Déjenme, me paso por aquí para la norma, numeral 7.6. Entonces, dice, los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo. Les hablaba hace un minuto de eso, utilizando los métodos apropiados de análisis. Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre para todas las calibraciones. Y en el 763 remata. Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de la medición, pero recuerden que permanece, digamos, la condición de que
Si el ensayo no permite esa evaluación rigurosa, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. Y allá hay varias nóticas interesantes alrededor de la evaluación de la incertidumbre de medición. El tema de aseguramiento de la validez de los resultados tiene para nosotros implicaciones interesantes. Entonces, en el numeral 771 dice, el laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Ojo que aquí la norma me pide procedimiento y me da una serie de posibilidades de lo que significa las actividades que van del literal A al literal K. Ojo que ahí, por ejemplo, están comparaciones intralaboratorios. Ojo que ahí también están comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición, comprobaciones intermedias en los equipos de medición. Entonces, cuando hablamos de aseguramiento de la validez de los resultados, en esta nueva versión hay por lo menos 4 o 5 actividades que yo debo hacer y que he venido haciendo como cumplimiento a requisitos anteriores. Entonces, en este esfuerzo, yo debo generar todo un conglomerado de actividades para garantizar el aseguramiento de la validez de los resultados y no olvidar lo que he venido haciendo. Por ejemplo, en el numeral 6.4, ya te contesto, Sandy. En el numeral 6.4, el tema de la verificación o comprobación intermedia de los equipos de medición. Me pregunta Sandy que cómo podría demostrar la evaluación de la incertidumbre basado en la práctica. Bueno, el tema de la evaluación de la incertidumbre basado en la práctica está asociado a los ensayos. Y en el caso de los ensayos, básicamente basado en la práctica significa que yo genero una experiencia propia en la realización del ensayo. Y a partir de los resultados que tengo, puedo evaluar cómo se está comportando cada uno de los factores que hacen parte de la medición. Y si la realización del ensayo permite llegar a números específicos para poder cuantificar las fuentes de incertidumbre. A eso se refiere basado en la práctica, es decir, el conocimiento del método de ensayo, cada vez que lo realizas en tu día a día, es la práctica que deberías tomar para poder caracterizar tus fuentes o acercarte a una caracterización de las fuentes que influyen en tu medición. No quiero irme del numeral 7.7 sin tener en cuenta el tema del seguimiento al desempeño del laboratorio. Nos hablan allí de las diversas posibilidades, casi que tenemos como una escalera. Comparaciones intralaboratorios, comparaciones interlaboratorios y ensayos de aptitud. Me dice Sandy, sí es claro, pero tendría que ser documentado en caso de auditoría. Desprendiéndote de la figura de auditoría y pensando solo en el cumplimiento del requisito, claro, debe ser documentado porque es la forma en la que tú puedes decir, eventualmente, si no puedes generar un resultado matemático, puedes generar un acercamiento a tus fuentes y puedes por lo menos establecer cuáles son las influencias en tu incertidumbre. Y eso requiere, por supuesto, elementos documentales. Digamos que más allá de elementos documentales, evidencias específicas que digan que tú has estado trabajando a partir de la práctica y de la medición que realizas diariamente en caracterizar todos los elementos de tu medición. Con mucho gusto, Sandy. Les decía entonces, esa parte final de el aseguramiento, entonces ojo con esos diferentes espacios que tenemos que acotar. Ahora, recuerden que aquí en el tema del desempeño del laboratorio está uno de los requisitos obligatorios de ONAC, que es la realización de ensayos de aptitud. Por eso el ensayo es una prueba de desempeño para el caso de nuestro organismo nacional de acreditación, un requisito que se debe cumplir, siendo una apropiación de requisito de ONAC en particular. Muy bien, en el tema del informe de resultados,
No hay muchos cambios en realidad, igual hay algunos lenguajes diferentes. Tenemos requisitos comunes para los informes, tenemos requisitos específicos para ensayo o calibración, específicos para muestreo. Tenemos algunas cosas importantes como la que está en el 786, que es información sobre declaraciones de conformidad. Lo que me dice ese requisito es que si yo laboratorio tengo que generar un informe y el informe debe decir conforme, no conforme, o aceptado o no aceptado, hay que tener en cuenta esto que está establecido en el numeral 786. Entonces, ¿qué es lo que se debe informar? Ojo, cuando se proporciona una declaración de conformidad, el laboratorio debe documentar, la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo. La regla de decisión aplicada es cuál es la norma, cuál es la incertidumbre asociada, si la tiene, y sobre esa base, me escribió Paula, ya comentamos, sobre esa base, estructurar para poder dar la declaración de conformidad. El tema de la declaración de conformidad está asociada al riesgo porque es posible que yo maneje ciertos espacios complicados con respecto a la incertidumbre y en algunos casos esa incertidumbre me confunda y yo pueda dar un aceptable cuando no es aceptable. Entonces, ojo con ese elemento de declaración de conformidad. El laboratorio tiene que informar a qué resultados aplica la declaración de conformidad, qué especificaciones de la norma se cumplen o no y cuál es la regla de decisión aplicada. Paula nos escribe, pero si no hay a nivel nacional proveedor de ensayos de aptitud y tampoco a nivel internacional, entonces el laboratorio realiza una declaración donde sustenta que a cambio de pues no encontrar un partner con quien compararse, va a trabajar en el tema de aseguramiento de la validez de los resultados con actividades específicas, además de las que están en la norma. Puede escoger algunas otras dinámicas que le permitan ese aseguramiento de la validez de las mediciones. Andrés nos pregunta que si la norma no tiene criterio de conformidad, ¿contra qué puedo definir la regla? Bueno, tú tocas un punto importante. Ojo que esta declaración de conformidad es solamente cuando la norma lo exija o cuando el cliente lo exija. Si yo tengo una norma en la que no hay un criterio de conformidad, sencillamente yo reporto el resultado. Pero la declaración de conformidad se hace con base en una norma que así lo solicite y que tenga establecidos intervalos específicos en los cuales diga es de 0.01 a 0.1. Si está por fuera, es no conforme. Entonces, cuando la norma establece eso, ahí trabajamos declaración de conformidad. Si la norma no tiene ese tipo de manejos, no debemos hacer declaración de conformidad, salvo que el cliente me dé un requerimiento específico y me diga qué es lo que tú me estás escribiendo ahí. ¿Podría dar una tolerancia dada por el usuario? Claro, esa es la segunda condición de las que les estaba ilustrando. Si es el cliente el que me dice, mire, yo tengo mi propia declaración interna para que usted haga la revisión de la materia prima, hablemos de un acero, por ejemplo, en una industria metalmecánica, ese es mi requerimiento. Entonces, contra el requerimiento del cliente, yo hago la declaración de conformidad y el criterio es los datos, tolerancias o intervalos que el usuario me dé y eso debe quedar especificado en el informe. 787 es el otro tema importante acá, que es la información sobre opiniones e interpretaciones. No olviden que la norma sigue insistiendo en que el tema de opiniones e interpretaciones también debe tener un asidero técnico y es un documento aparte del informe. O sea que puedo dejar resultados sin regla de decisión. Amplíanos un poquito más el tema, Andrés. ¿Qué significa dejarlo sin regla de decisión? Bueno, creo que Andrés nos está escribiendo seguramente. Ya voy a dejar que Andrés nos ilustre qué significa exactamente sin regla de decisión para que podamos comentar al respecto. Déjenme hablarles un minutico sobre las quejas antes de retomar el tema que nos plantea Andrés. En el numeral 7.9
La norma amplió todo el tema de quejas. Si ustedes se acuerdan, en la versión 2005, la norma hablaba de las quejas, pero citaba o lo restringía más bien a una política y a un procedimiento. La norma nueva habla de que las quejas son ahora un proceso y que se debe generar un proceso documentado, ojo, eso es muy importante, un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. Eso significa que no significa más bien necesariamente caracterización, pero entendido el proceso como una entrada, una transformación y una salida, hay que documentar todo ese ejercicio. ¿Qué es importante en este proceso del tratamiento de quejas? Pues que ahora, y eso es nuevo, yo tengo que notificarle a la persona que se queja. Debo notificarle que recibí la queja, que le estoy dando tratamiento y que además cuál fue la respuesta. En la medida de lo posible, puede ser que mi quejoso sea anónimo y ahí no tengo a quién entregar la información, pero la norma me dice que debo verificar todos esos elementos y notificar a la persona que se queja. Me da una posibilidad, porque ustedes dirán, y entonces de todo lo que se quejen, yo tengo que... La norma en el numeral 794 me dice que el laboratorio que recibe la queja debe ser responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja. Es decir, mi queja debe estar dentro de las actividades del laboratorio. Podrían quejarse de la puerta de entrada o podrían quejarse del tapete, pero eso no es relacionado con mis actividades. Es decir, mis quejas van a ir en ensayo, calibración o muestreo. Y yo sobre esa base tengo que recopilar toda la información y validar la queja. Eso en el espacio de queja. Ojo que este numeral tiene 7 requisitos de tratamiento de la queja. Entonces pasamos de un ejercicio simple de, bueno, no simple, pero de política y procedimiento, donde habían muchas de las cosas que la norma nos pide aquí, a un proceso amplio para garantizar que la queja compete con la actividad y yo además le hago un seguimiento riguroso al tema de quejas. Andrés nos escribió, tengo entendido que están colocando no conformidades porque los laboratorios no reportan una regla de decisión. Por ejemplo, en pesas no convencionales no se tiene un criterio de conformidad, por lo tanto, no se tiene contra qué comparar y no hay cómo poner regla de decisión. Sin embargo, el ONOC está colocando esa no conformidad. Pues Andrés, no podría ratificar que eso es efectivamente lo que está haciendo ONAC. Lo que nosotros podemos decir con respecto a 17025 es que yo tengo unos espacios para comparar en mi norma y la norma tiene unos referentes de intervalos o unos referentes de lo que la medición debe dar. Sobre esa base, si la norma no es una norma obligatoria o es una norma específica relacionada para generar el criterio de conformidad, sencillamente lo que hago es reportar el resultado. Y es el usuario el que toma la decisión de si el resultado le sirve o no. Esa sigue siendo una premisa de trabajo con respecto al manejo de del reporte de resultados. Son las 8:26 de la noche. Nos faltan algunos elementos por tratar, pero les voy a pedir el favor de que vayan colocando sus preguntas en el chat para irles respondiendo en la medida en la que voy terminando el recorrido con la norma. Bueno, por acá nos dice Gustavo, es decir que en la validación de las quejas, si se determina que no obedece a la realización de los ensayos o las calibraciones, no se deben priorizar en la atención. Es decir, las quejas relacionadas con la puerta de acceso o el tapete, como dices, esas no sería necesario darles tratamiento solicitado por la norma. Lo que hay que decir en este punto es que de estas quejas,
el laboratorio no va a hacer validación porque no tienen que ver con sus actividades. De esas quejas puede encargarse la persona de calidad o la del sistema o aquella persona cuya responsabilidad sea el tratamiento de quejas en general. Nosotros como laboratorio vamos a trabajar específicamente sobre las quejas que una vez validadas tienen que ver con las actividades del laboratorio. Eso no quiere decir que si 20 personas que llegaron en el día, todas las 20 se cayeron en el tapete, eso no haya que tramitarlo. Hay que tramitarlo, pero no por el espacio del laboratorio. Hay una cosa, aprovechando lo que nos dice Gustavo, y es que la norma solicita en el tema de quejas que quien analice y quien haga tratamiento de la queja debe ser una persona independiente de quien se quejaron. Es decir, si se quejaron sobre mí, no soy yo quien va a hacer el análisis de la queja, sino será una tercera persona. O sea, la validación es para las quejas referidas a lo técnico, la validación es para las quejas referidas a todo lo que tiene que ver con las actividades de ensayo, calibración o muestreo. Eso podría ser, por ejemplo, la generación equivocada del informe. Eso es una queja y está relacionada con las actividades de mi laboratorio. Muy bien. En el trabajo no conforme, nosotros seguimos en el espacio de tener un procedimiento específico. Con mucho gusto, Gustavo. El trabajo no conforme no varió en muchas condiciones, sin embargo el lenguaje es un poquito diferente. Se sigue dando mucha importancia al tema de responsabilidades, a las acciones y cómo determinarlas, es decir, detener o repetir el trabajo, a la aceptabilidad del trabajo no conforme, a lo que signifique notificar al cliente o anular el trabajo y la autorización para reanudar el trabajo no conforme. Por supuesto está todo el tema de conservar los registros y garantizar de que ese trabajo no conforme no va a volver a ocurrir. Ojo que aquí seguimos trabajando con responsabilidades, seguimos trabajando con seguimiento y todo lo demás. Numeral 711, hablamos del control de los datos y la gestión de la información. Un cambio importante aquí es que la norma incluye, o más bien ya relaciona todo lo que significa sistemas de información y la garantía de que los sistemas de información tienen el backup necesario, tienen el respaldo técnico necesario, es decir, esas aplicaciones que generamos en los laboratorios, como las hojas de Excel anidadas, hay que seguirlas validando, hay que seguir trabajando en los backup. Si tenemos un proveedor de sistemas de información que no trabaja dentro del laboratorio, hay que garantizar que cumple todas las condiciones como proveedor de servicios y hay que hacer seguimiento a toda la información para garantizar que la información no se perderá en ningún momento. Eso por el lado del numeral 711. Ahora bien, hay un cambio importante en el numeral 8. Recuerden que en el numeral 8 estamos hablando del, digamos que en el conglomerado de lo que significó gestión. Aquí hay una decisión importante para tomar. La norma nos da la posibilidad o habla de dos opciones, la opción A y la opción B. La opción B es para aquellos laboratorios que tienen norma ISO 9001. Es decir, la opción B es que los laboratorios cumplen con el requisito de 17025 más el requisito de la implementación de la ISO 9001. Pero la norma, consciente del esfuerzo que eso significa, dejó la posibilidad abierta para la opción A. Esa opción A significa que yo puedo tomar un elemento, o más bien, puedo tomar un sistema de gestión parcial que incluye algunas cosas importantes e interesantes en la estructura de la norma. Entonces, ¿qué incluye ese sistema simplificado? Déjenme contarles. Incluye documentación del sistema de gestión, control de documentos del sistema de gestión,
control de registros, acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejora, acciones correctivas, auditorías internas y revisión por la dirección. Déjenme tomar un minuto aquí, voy a tomar agüita y ya regreso con ustedes si quieren formular preguntas y ya continuamos con el numeral 8 para contarles las cosas importantes que vienen allí. Andrés nos pregunta, referente al tema de equipamiento, si debo de verificar mis termohigrómetros, ¿cómo lo puedo hacer sin contar con un medio para generar temperaturas y humedades? Podría verificar contra uno de referencia, pero solo podría tomar el punto ambiente en el que se encuentra esta referencia. Sandy, porfa, confírmanos si nos estás escuchando. Entonces, Andrés, ¿podrías verificar contra uno de referencia? Sí, señor. Vale, Sandy nos confirma que sí. Ok. Entonces, efectivamente, podrías verificar contra uno de referencia. Habría entonces que tomar, son los varios puntos ambientes dentro de los que se esté trabajando. Para los laboratorios, pues podemos hablar de 21 grados Celsius más o menos 1 o 2, citando algún ejemplo. Entonces, podrías hacerlo efectivamente con respecto a ese termohigrómetro patrón. Andrés nos pregunta nuevamente, y en cuanto a la parte de validación de quejas, si es una técnica, esta misma área lo podría contestar, pero con una revisión. Claro, el tema aquí es, voy a pasarme a la norma para citarte, qué dice la norma en el tema de quejas. 796. Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja deben realizarse por o revisarse y aprobarse por personas no involucradas en las actividades del laboratorio que originaron la queja. Entonces, efectivamente, como tú lo planteas, la revisión se debe hacer por personas no involucradas en las actividades que participaron en la queja. Indudablemente la persona del espacio técnico es la que sabe efectivamente qué fue lo que pasó o conoce el origen de lo que efectivamente la persona se está quejando. Entonces, el ejercicio aquí es, o más bien la intención de la norma, es que el análisis, la verificación, la revisión, el planteamiento de las acciones que deban hacerse no dependa únicamente de mi óptica, sino que haya un tercero que efectivamente pueda revisar, pueda aprobar y pueda darle como ese aire de independencia para garantizar, entre otras cosas, también el análisis correcto de la norma. Entonces, efectivamente, en esa validación de la queja y en los resultados de la queja hay un acompañamiento de un tercero para garantía del buen manejo de la queja. Bueno, déjenme contarles sobre el numeral 8 mientras nos van escribiendo. Decíamos entonces que teníamos opción A y opción B. Nosotros podemos decir que estos 8 numerales de la opción A son muy cercanos a nosotros. Pero hay que decir algunas cositas fundamentales. Por ejemplo, en el tema de documentación, ojo que numeral 8.2 dice 8.2.1, la dirección del laboratorio debe establecer, documentar y mantener políticas y objetivos para el cumplimiento del propósito de este documento y debe asegurarse que las políticas y objetivos se entienden e implementan en todos los niveles de la organización. Recuerden que una de las cosas importantes para nosotros en la versión anterior eran 7 u 8 políticas. Aquí la norma no me solicita política de calidad, por ejemplo, pero me dice que las políticas, numeral 822, que las políticas y objetivos deben abordar la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. Entonces, tengo un espectro para manejar las políticas y los objetivos. De igual forma, tenemos que decir que la norma se alinea con esas nuevas versiones de las normas en las que se desprende un poco de tener obligatoriedad de los requisitos, de los registros, de los documentos, de los procedimientos. La norma en general me dice que debo documentar
en el numeral 5, me dice que yo debo documentar lo necesario para que mi sistema funcione. Ya te contesto, Gustavo. Entonces, ojo con todo el tema de documentación. Realmente nos volvemos más simples, más light, pero aquí es donde viene el pero. Tengo que demostrar suficientemente el desempeño correcto con los requisitos. Menos ligado a tener un documento, pero mucho más asociado a demostrar desempeño, y eso puede ser un poco más difícil. Gustavo me pregunta, ¿a qué se refiere la operación coherente del laboratorio? Eso está enmarcado en el numeral que les leí hace un minutico, 822. Las políticas y objetivos deben abordar la competencia, la imparcialidad, la operación coherente del laboratorio, es decir, que mis actividades siendo, supongamos que son ensayo, o para quienes están en calibración, yo debo generar unas políticas que garanticen que yo funciono de manera coherente. Es decir, que yo tengo, suponiendo que tuviésemos una política para recursos, que tengo una política que garantiza el acceso y el manejo apropiado de los recursos de acuerdo con los procedimientos de ensayo o calibración. Pero esa política yo debo traducirla en algo específico, y es que se manejen, puede ser una encuesta de necesidades al final del periodo para evaluar cuáles son los recursos nuevos que se requieren y poner en práctica la política, que es garantizar que se requiere. ¿Qué se requiere? Porque vamos a generar nuevos ensayos y nuevas calibraciones. ¿Qué se requiere? Porque vamos a implementar nuevos métodos, o la ley nos está solicitando que implementemos nuevos métodos. A eso se refiere la operación coherente del laboratorio. Recuerden que, como estamos trabajando sobre desempeño, tenemos que ser muy coherentes en demostrar el desempeño correcto. Si la norma me solicita que yo tenga un sistema de información controlado, mi evidencia debe demostrar, no tanto en procedimientos, si es que tengo uno, sino con seguimiento al sistema de información, que el sistema funciona, que el sistema trabaja en línea, que el sistema trabaja en tiempo real, que el sistema me garantiza las condiciones de seguridad. Muy bien, eso en documentación. El tema de control de documentos y control de registros son elementos de mucho control, es decir, aprobación, revisión, verificaciones, todo ese tipo de elementos es bien importante. Ahora, centremos nuestra atención en acciones para abordar riesgos y oportunidades, pero antes de ir allá, déjenme recordarles que luego de este numeral está mejora, están acciones correctivas, auditorías internas y, por supuesto, revisión por la dirección. Lenguajes muy cercanos a nosotros, pero hay que leerlos con cuidado. Ahora bien, ustedes van a encontrar que aquí solamente tenemos acciones correctivas. Las acciones preventivas fueron desplazadas por el manejo de las oportunidades y el riesgo. Ya por esa razón no encuentran las acciones preventivas. ¿Y cuál es el argumento fundamental? Que las acciones preventivas siempre han sido un tema difícil de consolidar, y que además se entienden acciones preventivas que a veces no lo son. Entonces la norma decidió anticiparse a ese ejercicio y trabajar desde efectivamente la prevención, pero a partir de riesgos y oportunidades. ¿De qué habla el numeral 8.5? El numeral 8.5 habla del manejo de la, digamos que de la parte mala, aunque no siempre es así, el tema de riesgos. Y la parte buena, que es el tema de oportunidades. Entonces, ojo que me dice la norma. 851, el laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociados con las actividades del laboratorio. ¿Y eso para qué se hace? Para asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos, para mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio, para prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio, y por supuesto para lograr la mejora. Ahora bien,
La visualización del riesgo tiene tres elementos fundamentales. Que yo identifique el riesgo y la oportunidad, que identifique, como dice en el numeral 852, la planificación para abordar los riesgos y oportunidades, es decir, las acciones. Si tengo un riesgo y es un riesgo porque mi vecino de al lado tiene muchos equipos que vibran y me pueden afectar el laboratorio, pues tengo que generar una acción para evitar que eso me pase, ¿cierto? Y en tercer lugar, yo debo hacerle un seguimiento a esos controles. Finalmente, así sea solo hacer seguimiento a la acción para prevenir el riesgo, pues estoy generando tiempo. Y ese tiempo es un recurso. Esas acciones que yo tenga en cuenta o implemente deben ser potenciales al impacto. ¿Pero al impacto sobre qué? Al impacto sobre la validez de los resultados del laboratorio. Recuerden que los riesgos y oportunidades están dimensionados sobre las actividades del laboratorio. Diomar nos está preguntando, de acuerdo al numeral 853, cuando se identifican los riesgos, ¿únicamente se hará sobre la validez de los resultados o de todas las actividades del laboratorio? Sobre todas las actividades del laboratorio que en mayor o menor medida afectan la validez de los resultados. Mira, lo que me dice es que las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio. Puede que el riesgo que yo tenga sea mínimo y el impacto sobre los resultados sea mínimo. Pero el quick del asunto está en evaluar los riesgos y oportunidades de tus actividades, que como decía, podría ser que el sistema de identificación del ítem de ensayo o calibración sea un sistema, vamos a dar algún ejemplo, que se identifica con una cinta, se me olvidó el nombre de la cinta blanca, con Sharpie y se pega en el equipo. El riesgo puede ser que eso se caiga. Normalmente diría el laboratorio, a mí nunca se me ha caído, pero eso puede ser un riesgo. Pequeño o grande, habrá que ver qué hacemos para reemplazar la cinta por un sticker autoadhesivo y además plastificado para garantizar que no haya afectación sobre la identificación del ítem de ensayo a calibración, que a la postre podría hacerme confundir entre el cliente A y el cliente B y que yo entregue resultados cambiados. Ese es el tema de la potencialidad. Pero, Diomar, la respuesta es sobre las actividades del laboratorio, y las actividades del laboratorio tienen injerencia en mayor o menor medida sobre la validez de los resultados. Para el tema de riesgos, con mucho gusto, nosotros podemos decir que hay muchas cosas, o más bien, muchas posibilidades o herramientas para hacer identificación de la gestión del riesgo. La identificación del riesgo, la norma no pide una metodología, pero para manejar el riesgo hay un deber ser. Y un deber ser, como les citaba hace un momento, es identificar el riesgo, evaluar el riesgo y generar acciones. Ahí tenemos una serie de posibilidades en la literatura. Por ejemplo, una de esas posibilidades es el documento de gestión del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, que ustedes lo van a encontrar en esa página, y allí el DAF ilustra todo un documento de manejo de la gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000, que es la norma que contextualiza el manejo del riesgo. Pero nosotros podríamos utilizar metodologías como HACCP, podríamos utilizar, trabajar la evaluación del riesgo poniendo como primer trabajo la evaluación DOFA, por ejemplo. Podríamos hablar de árboles de modo y efecto de falla.
hay muchas posibilidades con respecto a la evaluación del riesgo. Como les digo, la norma no solicita una metodología, solicita la identificación, la planificación de las acciones y la ejecución de las acciones. Pero evaluar el riesgo tiene una metodología propia, así que hay que crear una herramienta que les permita a ustedes identificar y evaluar el riesgo. ¿Para qué evaluar el riesgo? Para que efectivamente yo pueda decir cuáles son mis riesgos más críticos y sobre ellos genere mayores esfuerzos. Y sobre los de riesgo medio o riesgo bajo, no genere menores esfuerzos, pero los controles son proporcionales al impacto que el riesgo genera. Sobre esa base se maneja la gestión del riesgo en el laboratorio. Déjenme contarles que la guía Metas, la página de internet que les hablé hace un ratico, tiene también un muy buen documento que habla de la evaluación de riesgos en los servicios y operaciones de laboratorio para 17025. Entonces, déjenme les escribo acá, se llama evaluación de riesgos en los servicios y operaciones de laboratorios para la norma, y ustedes ya saben cuál es la norma. Ese es un buen documento porque ilustra en cada uno de los puntos de la norma dónde se deben identificar los riesgos. Habla del numeral 4.1, donde está el tema de riesgos a la imparcialidad. Habla del numeral 6.4, donde están los riesgos de funcionamiento apropiado de los equipos. Y así hay todo un desglose relacionado con los riesgos. Allí van a encontrar una muy buena ilustración con respecto al manejo efectivamente de los riesgos. El tema para los riesgos. Y hay además otro artículo que habla de, también en la guía Metas, de los riesgos relacionados con la regla de decisión. Se llama análisis de riesgo y reglas de decisión en la evaluación de la conformidad. Entonces, igualmente lo van a encontrar en la guía Metas. Y es un muy buen artículo que puede ilustrar lo que significa el riesgo asociado a la evaluación de la conformidad. En el recorrido por la norma, hemos procurado citar los principales cambios. Déjenme terminar como un tema en la mejora, numeral 8.6, para que no se nos pase ese tema en la mejora. Resulta que el numeral 8.6, déjenme aquí, igualmente lo traslado a nuestra diapositiva. Allí hay un tema interesante en el numeral 862. La norma dice que el laboratorio debe buscar la retroalimentación, tanto positiva como negativa. Eso no es diferente a lo que ya conocemos, pero me dice que la retroalimentación se debe analizar y usar para la mejora del sistema de gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente. Entonces, ojo, no solamente será el análisis de todos los datos, sino el hecho de que la información debe utilizarse para la mejora, inclusive la mejora de las actividades del laboratorio. Entonces, tengan en cuenta ese elemento que es bien importante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud o eventualmente alguna aclaración de algún tema que toqué y no fue suficientemente clara o explícita. Diomar me dice, cuando se habla de 424 confidencialidad, incluido externo al personal de ONAC, ¿también sería necesario hacer acuerdos legalmente ejecutables? No, este externo es que dependa directamente del laboratorio. El personal de ONAC es un personal externo que viene a hacernos una actividad específica, pero no
no es un personal contratado por nosotros. Y ONAC, en todo caso, tiene una serie de cláusulas de confidencialidad que firma para todos los casos en los que va a hacer evaluación de servicios. Entonces, este ejercicio del personal externo es el personal que depende del instituto. Andrés nos dice... de mi parte solo queda agradecer muchísimo, despejé algunas dudas que tenía al respecto del tema, corta pero concisa. Nos alegra mucho haberte ayudado, Andrés. Bueno, agradecerles a ustedes el tiempo estimado para estas 2 horas que se pasaron muy rápido. Esperamos haberles dado muy buenos elementos de trabajo. En estas 2 horas estuvo acompañándolos Claudia Guillén y déjenme, yo les paso aquí a Alejandro para que haga un cierre muy corto del seminario. Los invitamos a seguir trabajando en todos los temas de 17025 y por supuesto los esperamos muy pronto en nuestros cursos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos ustedes que participaron en nuestro seminario. Bueno, para las personas que no saben, estos seminarios están siendo grabados. La idea es que el día de mañana va a ser editado por nuestro departamento de audiovisual y pues podérselos enviar a ustedes para poder resolver de pronto algunas duditas o de pronto si se ausentaron en algún momento lo puedan tener a la mano. Muchas gracias nuevamente. Para las personas de pronto que estén interesadas en formarse con nosotros, entonces pues nosotros también les estaremos enviando las futuras programaciones, tanto de formación como auditores internos, evaluadores en jefe próximamente con American Council y desarrollo pues de programas de metrología, otros temas pues ya puntuales como vocabulario internacional de metrología, entre otras cosas. Entonces muchas gracias a ustedes, mil bendiciones y los esperamos prontamente. Una feliz tarde.